Filipenses capítulo 4, versículos del 10 hasta el final. Escribe Pablo: «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas». De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. El apóstol termina esta carta agradeciendo a los filipenses toda su atención, implicación y generosidad en medio de su ministerio. Según lo que describe Pablo, tras viajar al continente europeo pasó por momentos muy difíciles y por cómo se expresa, la iglesia de Filipos fue, al menos a estas alturas, la única que le sostuvo económicamente. El apóstol menciona la gran disposición de los filipenses y sabe que harán lo posible por él, pues recordemos que Pablo escribe esta carta estando en Roma encarcelado. No obstante, como escribe más adelante en el versículo 17, Pablo no escribe estas cosas con el fin de que le vuelvan a mandar alguna ofrenda. Él ya está contento con lo que tiene. Más bien su intención es bendecirles, reconocerles su gran labor y ayuda en medio de la misión. Ahora bien, me gusta cómo se expresa en los versículos 11 y 12, pues describe muy bien cómo su ministerio se ha movido en medio de la dificultad y las nuevas oportunidades, en medio de contratiempos y milagros, en medio de la escasez y la abundancia. Me agrada leer esto porque nos deja sobre la mesa la verdad, que ser cristiano no es un camino de rosas, que habrá temporadas de estabilidad, de bonanza y tranquilidad, pero que también se vivirán momentos difíciles, de incertidumbre, de incluso aflicción, como diría el apóstol, mejor dicho, el Señor Jesús a sus discípulos en los evangelios. Desde luego, a estas alturas, Pablo ya había pasado por diferentes experiencias, de buenas y malas, tantas que comprendió que incluso aquellas malas experiencias habían resultado para bien. Y esto ha sido así porque vivía en Cristo Jesús, vivía para Él. Cristo rompe esa dualidad entre lo aparentemente bueno y lo malo. En Él sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, como escribe también el apóstol Pablo a los romanos, todas. Y como al nacer de nuevo entendemos que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros, que vivimos para Él, las cosas que tienen que ver con Dios se darán en nuestras vidas en su tiempo. Y debemos estar por ello preparados para lo que el Señor quiera de nosotros. Y qué bueno, pues incluso en la preparación para estos retos, desafíos y pruebas, Dios está presente, muestra Él su disposición y nos da su poder. Por ello Pablo declara que todo lo puede en el que le fortalece, es decir, en el Señor. Pues evidentemente el Señor le fortalece para que siga adelante con los asuntos que tienen que ver con su reino. ¿Y por qué hace el Señor esto? Pues porque es su reino.
Formamos parte de su familia y esa familia se va, pues poco a poco, dando más y más a conocer, va creciendo gracias a su Espíritu. Y es Él quien añade a la Iglesia a los que han de ser salvos. Es decir, el Señor nos da fuerzas para seguir adelante en la obra de Dios, en la obra redentora, porque a Él mismo le interesa, porque es su Iglesia, es su esposa, es su reino, es su familia. Por ello tenemos la garantía de que si vivimos para Él, no vamos a fracasar. Pues Él ya ha vencido y en verdad nosotros también ya somos más que vencedores, pero a la vez en nuestra realidad diaria todavía no. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la carrera. Todavía nos falta para llegar a la meta. Ahora bien, Cristo ya llegó al final. Y si creemos que lo hizo, nosotros, estando en Él por fe, pues también lo hemos hecho. Y qué bueno, ¿verdad? Consumado es. Todo ha sido cumplido en la cruz, en su muerte y resurrección. Pero a la vez, las cosas van sucediendo poco a poco camino a esa realidad. Será inspirador leer y volver a reflexionar en las palabras que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, porque se consideran tradicionalmente sus últimas palabras. Y ya sabéis que en ellas él mismo reconoce que está ya a punto de acabar su carrera y de obtener la corona de la vida. Pero mientras tanto, él está ahí, adelante. Todo lo puedo en el que me fortalece, en el Señor. Y a la hora de tener presente este versículo, no debemos entender la fe como algo individual, pues la obra del Señor se extiende en medio de su iglesia. De ahí que exista armonía entre tremenda declaración de fe y lo que escribe después. Pues si no, le podríamos decir a Pablo: a ver, Pablo, muy bien, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, ¿qué haces pidiendo ayudas? ¿Qué haces pidiendo ofrendas? ¿Qué haces pidiendo colaboración? Si ya todo lo puedes en Él por ti mismo de manera individual, pues sé autosuficiente y arréglatelas tú solo. Pero no, esto sería un mal planteamiento y una mala comprensión de quién es Cristo. ¿Recordáis cuando Pablo perseguía a los cristianos? En un momento dado, el Señor Jesús se presentó en medio del camino a Damasco y Él no le dijo a Pablo: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Él le dijo: ¿por qué me persigues? Y Él le habló así porque la iglesia es una extensión de sí, es su novia, su espíritu está en ella, por ello se identifica y hace suya la iglesia, porque ha dado la vida por ella. Es lógico que sea así, de tal manera que, sí, Pablo todo lo puede en Cristo porque le fortalece, le da fuerzas, le da potencia, poder, y Cristo se lo da también a través de su iglesia. En otras palabras, la comunidad de Filipos ayudó a Pablo porque el Señor así lo dispuso. Y esa ayuda mantuvo al apóstol lo suficiente como para que continúe sirviendo en medio de los contratiempos que experimentaba en su misión. Por lo tanto, de aquí podemos extraer la observación de que somos ayudados por Dios a través de diferentes medios, y uno de ellos, muy importante, es su iglesia. Y claro, ante esta aseveración, dependiendo de cómo esté nuestro corazón ahora mismo, de en qué situación nos encontremos, podríamos mostrar nuestra gratitud a Dios o quizá una acusación a la iglesia. Me explico. Si Dios nos bendice, nos fortalece y nos ayuda a través de su iglesia, y uno mismo no se siente así, bendecido, fortalecido y ayudado por la iglesia, pues podría decir que eso es así porque algo está fallando. Y es culpa de la iglesia. Es culpa de los hermanos que no están obrando como deben. Y bueno, puede ser. Todos estamos en ese proceso de aprendizaje y desde luego no existe la iglesia local aquí en la tierra que sea perfecta. Pero claro, el planteamiento es erróneo. Ninguno puede decir: la iglesia tiene la culpa, la iglesia no me ayuda, la iglesia no me bendice. Pues o bien formas parte de la iglesia y por lo tanto formas parte del problema, o bien no formas parte de la iglesia y lo mismo eres tú, uno de los problemas. Por cuanto estás en una iglesia y no eres de la iglesia. Fijaos cómo se le da la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Como ya os he dicho antes, pues hay tantas veces en las cuales no reconocemos nuestra propia culpa y es porque la culpa no se reconoce desde el Edén.
Señor, la mujer que me diste. Señor, la serpiente me engañó. Y en verdad todos somos pecadores, todos tenemos necesidades y todos tenemos un gran margen de mejora. Recordad que la iglesia es un hospital, un lugar donde hay mucha gente enferma, muy enferma, algunos incluso en la UCI. Pero por la gracia de Dios seguimos en la lucha. Continuamos en la carrera. Así que a la hora de pensar en la iglesia es necesario entender que nosotros formamos parte de ella. No podemos eximirnos de la culpa. Si la iglesia está mal, es porque nosotros también formamos parte de esa situación. ¿Alguna vez habéis conocido a una mujer machista? ¿Alguna vez habéis conocido a un extranjero racista? Pues así suenan aquellos creyentes que critican a la iglesia sin dejar claro que ellos también son pecadores y que forman parte del problema. No hay justo ni siquiera uno, y es necesario que sea así. Que solo Dios sea justo, que solo sea Él el centro, el modelo. Pues ya sabéis cómo son nuestros corazones y cómo nos gustan las adulaciones, las influencias y el poder, ¿verdad? Dios es perfecto y ha querido que su iglesia sea guiada por gente imperfecta, gente rota, gente en proceso de aprendizaje. Hay que huir de aquellos que creen saberlo todo, de aquellos que piensan que todo lo que dicen es oro en paño, pues se han envanecido en su propia opinión. Lo dicho, hermanos, Dios ha puesto delante de su iglesia a personas rotas, porque sabe que el resto de las personas también están rotas. Y todos necesitan adorar y conocer a Cristo, a nadie más. Nosotros estamos de paso. Por ello, qué bueno ver cómo Pablo se muestra vulnerable, cómo Pablo en algunos momentos se reconoce pecador, en proceso de aprendizaje. Como diría, y lo vimos en el capítulo 3, en el versículo 12, no lo he alcanzado todavía, no estoy perfeccionado, sino que prosigo en ello. Ahora bien, que Pablo esté aquí en proceso de santificación, de perfección, de aprendizaje, no le quita autoridad para aconsejar, exhortar o animar a los hermanos. En este caso a los filipenses, para que continúen con ese sentir en Cristo, ¿verdad? Imaginaos que sea necesario que la persona que enseñe sea perfecta para luego enseñarnos al resto. Pues ninguno aprendería nada. Porque nadie puede llegar a ser perfecto aquí en la tierra, salvo Cristo. Y sin embargo a Cristo le ha placido, le ha interesado que existan personas que guíen a su iglesia. Maestros, pastores, misioneros, gente que ayuda en diferentes áreas, en diferentes ministerios. Por lo mismo, porque a Dios le interesa que en medio de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, todos señalemos a Cristo. Si fuese necesario que alguien sea perfecto en su manera de hablar, en todos sus estudios, en todo lo que es, en todo lo que representa, pues muy probablemente acabaríamos diciendo, ese es mi Dios. A Él quiero yo adorar. Pues claro, es tan perfecto, parece un querubín casi ya, un superapóstol. Pero no, hay que señalar a Cristo, porque es el único que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Así que, hermanos, qué bueno ver que el apóstol Pablo reconozca su vulnerabilidad, reconozca también que está en proceso. Por ello también, por lo que él reconoce su contribución a los hermanos, a los filipenses, cómo pues, gracias a él, a ellos, pudo subsistir, incluso continuando con su viaje en Tesalónica y demás, como hemos leído. El versículo 18 nos da la pista de que recientemente Pablo recibió una ofrenda de los filipenses a través del hermano Epafrodito, y es particular cómo lo expresa, pues da a entender que aquello que ha recibido por parte de ellos es entendido también como un sacrificio de corazón, agradable al Señor. Me pregunto hasta qué punto se puede concebir nuestro tiempo, nuestra compañía, nuestras ayudas y nuestras ofrendas como un sacrificio agradable al Señor. Quizá el término sacrificio suena muy mal hoy en día, como una expresión peyorativa, pero en parte también muestra para quién se hace todo. Porque sí, son los filipenses, fueron ellos los que ayudaron a Pablo, pero en verdad fue Dios
el que obró a través de ellos, para que su siervo continúe adelante con el ministerio que le había encomendado. En otras palabras, la ofrenda no era meramente para Pablo, no era algo pensando solamente en alguien, sino que era por obediencia a Dios. El apóstol concluye su carta como suele ser costumbre, compartiendo saludos a los hermanos y dando una despedida con una bendición final. En medio de los saludos comenta a los que son de la casa de César. Me pregunto si es una referencia a la familia sanguínea de César o si quizá los hermanos de la casa de César constituyeron una iglesia en Roma. Ya sabéis que en aquel tiempo se reunían en casas. ¿Quién sabe? Pero con lo que sí nos debemos de quedar es que en medio de nuestras ofrendas, de nuestro tiempo, de las ayudas, se debe mostrar nuestro amor tanto al prójimo como a Dios. Pues Él ha ofrendado lo más grande, a su Hijo amado. Entonces, ¿cómo no, en respuesta a ese amor, ofrendar nosotros también nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestro dinero, todos los recursos que podamos? Todo. Es una respuesta de amor al mayor regalo de amor que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, quedaos con estas ideas en relación a este texto. Que Dios nos da fuerzas, nos da poder, nos da potencia en medio del día a día, pero, por supuesto, para cumplir su voluntad, no la nuestra. Si no, Dios se estaría autosaboteando, dando poder, dando fuerzas a personas que no están pensando en su reino y su justicia, sino en sus propios intereses, en sus propios placeres, los cuales a veces pueden coincidir, en algunos casos, cuando son legítimos, con la voluntad de Dios. Pero no suele ser así, ¿verdad? Solemos ser egoístas y ver por nuestro propio interés. Y sin embargo, la vida no es así. El mundo no gira en torno a nosotros. Por otro lado, entender las ofrendas, ya no solamente como algo económico, sino también como nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro esfuerzo. Como no saber que la mayor expresión de amor de Dios por nosotros fue dado en su Hijo Jesús. Y por ello, el sacrificio de Cristo nos debe de animar, nos debe de concienciar, nos debe de constreñir a dar, porque es bienaventurado más dar que recibir. Ofrecernos en vez de pedir. Y eso es importante para nosotros, hermanos. Sé que pues muchas veces tenemos expectativas y a veces pues de algún modo u otro nos frustramos, de algún modo u otro pues empezamos a sentir pues algún tipo de resquicio, problema, resentimiento contra alguien o contra alguna iglesia, algún pastor, alguna denominación, quién sabe. Pero si verdaderamente entendemos que hemos sido salvados por Dios, que ahora formamos parte de su familia, como he dicho, ahora formamos parte también del problema, si es que entendemos que hay un problema, porque somos ahora la iglesia. Así que sí, es bueno señalar qué cosas debemos de mejorar como iglesia. ¿Cuáles son los desafíos que estamos afrontando en pleno siglo XXI? Pero siempre metiéndonos dentro de la ecuación, dentro del problema. Porque ya sea de forma activa o pasiva, estamos participando o dejando que la iglesia esté como está. Así que, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría en ese sentido, que nos dé fuerzas para cumplir su voluntad, que seamos personas dadivosas, generosas, que empleemos bien nuestro tiempo, nuestros recursos, y demos gracias a Dios porque también, debido a lo que nosotros también contribuimos y hacemos, pues otras personas son bendecidas. Al igual que gracias a los hermanos de Filipos, pues el apóstol Pablo pudo contribuir en otros lugares y ser de bendición a otras personas que necesitaban de Dios. Que el Señor siga usándonos y que la iglesia de Hortaleza sea un lugar donde se pueda recibir más y más enseñanza de la palabra de Dios para que cada uno pueda ser más y más como Cristo. Amén.